En Mi 2003, caso más inexplicable pareja desapareció desapareció tras su boda. Aún me 15 persiguen años mis después. pesadillas. Mi nombre Hayan es Dr. fotos dentro Eduardo de una Hernández maleta Vega, cerrada. y durante El 25 sol de años junio ejercí golpeaba como neurólogo implacable en sobre el el Hospital asfalto de General San de México. Antonio, Dr. cuando María Eduardo Hernández Hernández recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Hoy Hoy a a mis mis 58 10 de años me junio de encuentro 2003, jubilado anticipadamente. exactamente 3 días viviendo en después una de haber pequeña visto a casa su en hijo David Coyoacán, caminar hacia el altar, intentando olvidar con la algo que sonrisa sé que más nunca amplia que podré borrar recordaba. de mi memoria. Señora Hernández, escribo Soy estas la líneas detective porque Johnson del finalmente he Departamento de decidido Policía de contar la Colorado verdad Springs. sobre lo que me sucedió Estoy hace llamando 3 sobre años. su hijo David y su El esposa caso que Sara. terminó con mi carrera Era martes y que aún me 10 de junio de persigue en mis 2003. pesadillas. Antes de Exactamente 3 relatarles días lo que después de ocurrió, haber visto a su hijo necesito que David entiendan caminar quién hacia era el yo altar antes de ese con la momento. sonrisa más Fui amplia un que hombre de recordaba. ciencia desde muy joven, señora Hernández. Nacido en una Soy la familia detective humilde de Johnson del Xochimilco. Departamento de Mi padre Policía de vendía Colorado flores en Springs. los mercados. Estoy Y mi llamando madre sobre su hijo trabajaba David y su como esposa costurera Sara. para sostener nuestro hogar. Desde pequeño mostré una fascinación por entender cómo funcionaban las cosas, especialmente el cuerpo humano. Recuerdo vívidamente cómo, a los 8 años, encontré un pájaro herido en el patio de nuestra casa, y pasé horas observando cómo movía sus pequeñas patas, preguntándome qué señales invisibles controlaban cada músculo. Estudié medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una beca de excelencia académica. Fueron años de sacrificio extremo. Trabajaba en las mañanas cargando bultos en el mercado de Jamaica para costear mis estudios, y por las noches me sumergía en libros de anatomía y fisiología, hasta que mis ojos ya no podían enfocar las palabras. Mi especialización en neurología no fue casualidad. Siempre me fascinó ese órgano de aproximadamente 1.4 kilogramos que controla absolutamente todo lo que somos. El cerebro era, para mí, la máquina más perfecta del universo, y yo quería convertirme en su mecánico más experto. Al terminar mi residencia en el Hospital General, me quedé ahí como neurólogo de planta. El doctor Ramírez, que era el jefe del departamento en esa época, me tomó bajo su tutela y me enseñó algo que marcaría mi filosofía médica durante décadas. Eduardo, en neurología no hay espacio para supersticiones ni corazonadas. Aquí todo tiene una explicación científica, aunque a veces tengamos que buscarla por años. Esas palabras se convirtieron en mi mantra profesional. Durante mis primeros años en el hospital, me especialicé en epilepsia y trastornos del movimiento. Veía aproximadamente 40 pacientes por semana, y cada caso era un rompecabezas que me emocionaba resolver. Desarrollé una reputación por mi capacidad diagnóstica y mi meticulosidad. Mis colegas me apodaron el detective, porque podía encontrar patrones donde otros solo veían síntomas aleatorios. Publicé varios artículos en revistas médicas internacionales y llegué a dar conferencias en universidades de Estados Unidos y Europa. Mi vida personal también florecía. Me casé con Carmen, una enfermera pediatra que conocí en el hospital, y tuvimos 2 hijos, Sofía y Miguel. Carmen siempre decía que me enamoré más del cerebro humano que de ella, y aunque lo decía en broma, había algo de verdad en sus palabras. Yo vivía, respiraba y soñaba con neurología. Era mi pasión, mi obsesión, mi identidad completa. El Hospital General se convirtió en mi segundo hogar. Conocía cada pasillo, cada sonido, cada olor. El aroma a desinfectante mezclado con café de la cafetería, el eco de los pasos apresurados por los corredores de mármol, el zumbido constante de las máquinas de resonancia magnética en el sótano. Durante años, esos sonidos y olores me daban tranquilidad. Me hacían sentir en mi elemento. Mi consulta estaba en el 4º piso del edificio principal, una oficina pequeña pero funcional, que había personalizado con diplomas, certificados y algunas fotografías de mis hijos. Tenía una ventana que daba al eje central Lázaro Cárdenas, desde donde podía observar el constante flujo de personas, autos y microbuses que caracterizan a nuestra Ciudad de México. A menudo, entre pacientes me quedaba mirando por esa ventana, reflexionando sobre los casos del día o simplemente dejando que mi mente descansara. Mi rutina era precisa como un reloj suizo. Llegaba al hospital cada mañana a las 7 en punto, revisaba los expedientes de mis pacientes hospitalizados, hacía mi recorrido en las salas y a las 9 comenzaba con las consultas externas.
Almorzaba siempre en la cafetería del hospital, generalmente tacos de guisado y un café americano, y por las tardes me dedicaba a actualizar expedientes y estudiar casos complejos. Los martes y jueves tenía guardias nocturnas en urgencias neurológicas. Esas noches eran impredecibles. Podía pasar 8 horas sin ver un solo caso interesante, o enfrentarme a 3 derrames cerebrales y 2 traumatismos cráneoencefálicos en una sola madrugada. Me gustaban esas guardias porque me mantenían alerta, me recordaban que la medicina de emergencia requiere decisiones rápidas basadas en evidencia sólida. Durante todos esos años, desarrollé una metodología de trabajo que me enorgullecía. Para cada paciente nuevo, creaba lo que llamaba mapas neurológicos, esquemas detallados donde documentaba cada síntoma, cada reflejo, cada anomalía en los estudios de imagen. Utilizaba colores diferentes para categorizar los hallazgos: rojo para síntomas críticos, amarillo para observaciones importantes, verde para datos normales. Mis expedientes eran obras de arte médico que otros doctores consultaban como referencia. Recuerdo particularmente un caso de mis primeros años. Una mujer de 45 años que llegó con temblor en la mano derecha y dificultades para caminar. Los síntomas sugerían Parkinson, pero algo no encajaba completamente. Pasé semanas estudiando su caso, ordenando estudios adicionales, consultando literatura médica internacional. Finalmente descubrí que tenía una forma atípica de degeneración corticobasal, un diagnóstico extremadamente raro. El tratamiento adecuado mejoró significativamente su calidad de vida. Casos como ese reforzaban mi fe en el método científico y mi convicción de que, con suficiente dedicación y conocimiento, cualquier misterio neurológico podía resolverse. Mi reputación en el hospital creció año tras año. Los residentes más jóvenes buscaban rotar en mi servicio, porque sabían que aprenderían metodología rigurosa y pensamiento crítico. Les enseñaba lo mismo que el doctor Ramírez me había enseñado, que la medicina se basa en evidencia, no en intuiciones. Si no pueden explicar científicamente lo que observan, les decía, entonces no lo están observando correctamente. También participaba activamente en sesiones académicas y comités hospitalarios. Formaba parte del Comité de Ética Médica y del Grupo de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas. Mis colegas me respetaban no solo por mi conocimiento técnico, sino por mi integridad profesional. Nunca acepté regalos de laboratorios farmacéuticos más allá de los materiales educativos estándar, y siempre fui transparente sobre mis limitaciones diagnósticas cuando las tenía. Los fines de semana trataba de desconectarme del hospital, aunque Carmen siempre se quejaba de que llevaba trabajo a casa. Disfrutaba llevando a mis hijos al bosque de Chapultepec o al Museo de Antropología. Miguel, mi hijo menor, mostraba interés por seguir mis pasos en medicina, mientras que Sofía se inclinaba más hacia las humanidades. Carmen y yo solíamos bromear diciendo que teníamos un futuro médico y una futura escritora en casa. Sin embargo, debo admitir que mi obsesión por el trabajo comenzó a generar tensiones familiares hacia el final de mi carrera. Carmen me reprochaba que pasaba más tiempo en el hospital que en casa, y tenía razón. Había noches en que llegaba tan tarde que mis hijos ya estaban dormidos, y mañanas en que salía tan temprano que no alcanzaba a desayunar con ellos. Yo justificaba esta dedicación diciéndome que mis pacientes me necesitaban, que cada caso podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. La medicina, particularmente la neurología, se había convertido en más que mi profesión, era mi identidad completa. Me definía por mis diagnósticos exitosos, por mi capacidad para resolver casos complejos, por el respeto de mis colegas. Cuando la gente me preguntaba cómo me describía, mi primera respuesta siempre era, soy neurólogo. Todo lo demás, esposo, padre, ciudadano, venía después. Esta mentalidad me había servido bien durante 25 años. Había diagnosticado cientos de casos, había salvado vidas, había contribuido al conocimiento médico. Me sentía orgulloso de mi carrera y confiaba plenamente en mis habilidades. Creía firmemente que la ciencia médica tenía respuestas para todo, que solo era cuestión de hacer las preguntas correctas y utilizar las herramientas diagnósticas apropiadas.
esa confianza absoluta en la ciencia, esa fe inquebrantable en que todo tenía una explicación lógica, esa identidad construida completamente alrededor de mi profesión médica. Todo eso estaba a punto de colapsar, porque en octubre de 2021, un paciente llegó a mi consulta y cambió para siempre mi comprensión de lo que creía conocer sobre el cerebro humano, sobre la medicina y sobre la realidad misma. Pero para entender completamente lo que sucedió, necesito que conozcan también el contexto de aquellos días. La pandemia de COVID-19 había transformado completamente la dinámica hospitalaria. Usábamos mascarillas todo el tiempo, habíamos reducido el número de consultas presenciales, y muchos de nuestros protocolos habían cambiado. El hospital se sentía diferente, más tenso, más cuidadoso, más silencioso de alguna manera. Los pasillos que antes bullían con conversaciones de estudiantes y residentes, ahora resonaban principalmente con el sonido de zapatos quirúrgicos sobre el mármol. Yo había logrado mantener mi rutina relativamente intacta, adaptándome a los nuevos protocolos de seguridad, pero conservando mi metodología de trabajo. Seguía siendo el mismo médico meticuloso de siempre, quizás incluso más cuidadoso debido a las circunstancias extraordinarias que estábamos viviendo. No tenía manera de saber que estaba a punto de enfrentarme a algo que ningún protocolo médico, ninguna experiencia previa, ningún conocimiento científico podría prepararme para entender. El caso que estoy a punto de relatarles comenzó de la manera más ordinaria posible, con una cita médica de rutina en una mañana lluviosa de octubre, cuando las calles de la Ciudad de México estaban cubiertas por esa neblina gris que es tan característica de nuestra época de lluvias. Era martes 12 de octubre de 2021. Recuerdo la fecha con precisión absoluta, porque desde entonces he repasado cada detalle de ese día miles de veces, buscando señales que quizás pasé por alto, pistas que pudieran haber anticipado lo que estaba por venir. Esa mañana llovía intensamente sobre la Ciudad de México, una de esas lluvias torrenciales de octubre que convierten las calles en ríos y hacen que el tráfico se vuelva aún más caótico de lo usual. Llegué al hospital empapado a pesar de mi paraguas, con los zapatos haciendo ese sonido característico de suela mojada sobre el mármol de los pasillos. La cafetería tenía ese aroma intenso a café recién hecho mezclado con la humedad que se colaba por todas partes. Tomé mi café americano de siempre y revisé la lista de pacientes programados para ese día. Había 8 citas, una carga ligera comparada con mis días prepandemia. El tercer paciente de la mañana era alguien nuevo, Alejandro Morales Suárez, de 34 años, referido por un médico general debido a síntomas neurológicos atípicos. La nota de referencia era frustrante en su vaguedad. Mencionaba dolores de cabeza, episodios de confusión y comportamientos extraños, sin especificar en qué consistían exactamente esos comportamientos. Como neurólogo, había aprendido a desconfiar de términos tan imprecisos como extraño o raro. Usualmente significaban que el médico referente no había hecho una evaluación suficientemente rigurosa. A las 10:30 a.m., mi asistente María José tocó la puerta de mi consulta. «Doctor, su siguiente paciente está aquí. Es el señor Morales». Asentí y le pedí que lo hiciera pasar en 5 minutos, tiempo que utilicé para revisar una vez más la escasa información que tenía sobre el caso. Cuando Alejandro Morales entró a mi consulta, mi primera impresión fue la de un hombre completamente normal. Medía aproximadamente 1,75 metros, complexión delgada pero no demacrada, cabello negro bien peinado, vestía jeans oscuros y una camisa de cuadros azul marino. Sus ojos eran particularmente llamativos, de un color café muy oscuro, casi negro, con una intensidad que inmediatamente capturó mi atención. No parecía nervioso como la mayoría de pacientes que visitan por primera vez a un neurólogo. Más bien mostraba una calma extraña, casi antinatural. «Buenos días, señor Morales. Soy el doctor Hernández», le dije mientras le indicaba que tomara asiento en la silla frente a mi escritorio. «Cuénteme, ¿qué lo trae por aquí?» Su voz era pausada, con un acento que no pude identificar completamente. Sonaba del centro de México, pero con ciertas inflexiones que sugerían que había vivido en otras regiones. «Doctor,
Han estado pasando cosas raras conmigo desde hace como 3 meses. Mi familia dice que debo venir a verlo porque ya no soy el mismo. ¿A qué se refiere específicamente con cosas raras? Pregunté tomando notas en mi libreta. Alejandro se recargó en la silla y miró hacia la ventana por un momento antes de responder. Pues, empezó con dolores de cabeza muy fuertes, pero no como los dolores normales. Estos me llegaban de repente, como si alguien me clavara algo aquí. Se señaló la región temporal derecha, y después se extendían por toda la cabeza. Duran como 1 hora y luego desaparecen completamente, como si nunca hubieran pasado. Asentí mientras escribía. Las cefaleas fueron uno de mis primeros campos de especialización. ¿Con qué frecuencia ocurren estos dolores? Al principio eran como 1 vez por semana, pero ahora son casi diarios. Siempre en el mismo lugar, siempre con la misma intensidad. Hizo una pausa y agregó. Pero eso no es lo más raro, doctor. Continúe. Después de los dolores empezaron episodios. Así les dice mi esposa. Momentos donde pierdo como el control de mí mismo. Su voz se volvió más baja, casi susurrante. Al principio eran solo unos minutos. Me quedaba como parado viendo a la nada, y cuando regresaba en mí, no recordaba qué había pasado. Mi esposa me decía que parecía como si estuviera despierto pero no estuviera ahí. Esto sonaba a crisis de ausencia, posiblemente epilepsia del lóbulo temporal. Era un diagnóstico relativamente común y tratable. ¿Ha tenido convulsiones? ¿Movimientos involuntarios durante estos episodios? No, doctor, nada de eso. Solo me quedo quieto, pero... Se detuvo como si estuviera decidiendo si continuar. ¿Pero qué, señor Morales? Mi esposa dice que durante esos momentos mis ojos se ven diferentes, como si fuera otra persona la que estuviera ahí adentro. Tomé nota de esto, aunque le resté importancia. Los familiares de pacientes con epilepsia frecuentemente reportan cambios en la expresión durante las crisis. ¿Qué más ha notado? Los episodios se han vuelto más largos y más intensos. Se frotó las manos nerviosamente. La semana pasada tuve uno que duró casi 1 hora. Cuando regresé en mí, estaba en un lugar donde nunca había estado. ¿Puede explicarme eso con más detalle? Estaba en mi casa viendo televisión con mi familia, y lo siguiente que recuerdo es estar parado frente a una iglesia en la colonia Roma Norte. No tengo idea de cómo llegué ahí. No recuerdo haber salido de mi casa, ni haber tomado transporte, nada. Y lo más extraño es que estaba completamente vestido para salir, con zapatos de vestir y una chamarra que no recordaba haberme puesto. Esto era más preocupante. Los episodios de fuga disociativa eran menos comunes, pero no inauditos. Podrían indicar epilepsia compleja del lóbulo temporal o, menos probablemente, algún trastorno psiquiátrico. ¿Su familia confirmó que salió de casa durante ese tiempo? Sí, doctor. Mi esposa dice que me levanté del sillón, fui al cuarto, me cambié de ropa y salí de la casa. Pero lo raro es que cuando ella me preguntó a dónde iba, yo le contesté con una voz que no era la mía. ¿A qué se refiere? Ella dice que le hablé diferente, como más grave, y le dije, tengo que ir a cumplir con mi deber. Esas no son palabras que yo usaría, doctor. Yo no hablo así. Continué tomando notas, pero empecé a sospechar que podríamos estar lidiando con un componente psiquiátrico, además del neurológico. ¿Ha estado bajo estrés últimamente? ¿Problemas familiares, laborales, económicos? No más de lo normal, doctor. Trabajo en una empresa de sistemas, tengo un empleo estable. Mi matrimonio está bien. Tenemos una hija de 8 años que está sana. No hay nada en mi vida que justifique esto. ¿Consume alcohol, drogas, medicamentos? Un par de cervezas los fines de semana, nada más. No fumo, no uso drogas. El único medicamento que tomo es para la presión, pero lo he tomado por años sin problemas. Procedí con el examen neurológico básico. Su coordinación era perfecta. Reflejos normales, fuerza muscular simétrica, pupilas que reaccionaban normalmente a la luz. Cognitivamente parecía completamente orientado en tiempo, espacio y persona. Su discurso era fluido y coherente. Nada en el examen físico sugería una lesión neurológica obvia. Señor Morales, voy a necesitar algunos estudios para entender mejor lo que está pasando. Quiero ordenarle una resonancia magnética del cerebro, un electroencefalograma
y algunos análisis de sangre. ¿Cree que sea algo grave, doctor? Los síntomas que describe podrían tener varias explicaciones. Prefiero no especular hasta tener más información. Era mi respuesta estándar para casos donde el diagnóstico no estaba claro, pero algo en la expresión de Alejandro me hizo sentir incómodo de una manera que no podía explicar. Mientras llenaba las órdenes médicas, noté que él permanecía completamente inmóvil en su silla, con esa mirada intensa fija en algún punto de la pared detrás de mí. Era una inmovilidad antinatural, como la de alguien que está concentrado en escuchar algo que otros no pueden oír. ¿Se encuentra bien?, le pregunté. Parpadeó varias veces como si estuviera regresando de un trance. Sí, doctor. Solo estaba pensando. Le expliqué los procedimientos que seguiríamos, programé los estudios para la siguiente semana y le di mi tarjeta con instrucciones de contactarme si los síntomas empeoraban. Todo muy rutinario, muy profesional, muy normal. Pero cuando se levantó para despedirse, algo ocurrió que me inquietó profundamente. Al extender su mano para estrechar la mía, sus ojos cambiaron. No puedo explicarlo de manera científica. El color siguió siendo el mismo, la forma siguió siendo la misma, pero fue como si otra persona estuviera mirándome desde adentro. La mirada duró solo unos segundos, pero fue lo suficientemente intensa como para hacerme sentir un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Gracias por su tiempo, doctor, me dijo con su voz normal, pero yo podría jurar que por un momento había sonado diferente, más profunda, con un eco que no tenía explicación acústica en mi pequeña consulta. Después de que se fue, permanecí sentado en mi escritorio por varios minutos, tratando de procesar lo que había sentido durante esos últimos momentos de la consulta. Como científico, sabía que mi percepción podía haber estado influenciada por la naturaleza extraña de los síntomas que me había descrito, pero como ser humano, no podía negar que había experimentado algo inquietante. Revisé mis notas de la consulta. En papel, todo parecía relativamente estándar. Un paciente con posible epilepsia del lóbulo temporal, episodios de confusión postictal, necesidad de estudios de imagen y electroencefalográficos. Un caso que probablemente se resolvería con medicación antiepiléptica apropiada, una vez que tuviéramos los resultados de los estudios. Pero había algo más, algo que no podía documentar en el expediente médico porque no tenía manera científica de describirlo. Una sensación de que Alejandro Morales no era exactamente lo que parecía, de que había capas en su caso que los estudios convencionales no podrían revelar. Durante el resto de ese día, atendí a mis otros pacientes con normalidad, pero la imagen de esos ojos cambiantes permanecía en mi mente. Esa noche, durante la cena con mi familia, Carmen notó que estaba distraído. ¿Tuviste un día difícil en el hospital?, me preguntó mientras cortaba la carne para Miguel. Rutinario, mentí. Solo un par de casos interesantes. Pero esa noche, por primera vez en años, tuve dificultades para conciliar el sueño. Seguía pensando en Alejandro Morales, en esa mirada que había durado apenas unos segundos, pero que había logrado inquietarme de una manera que no entendía. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que había sido una consulta perfectamente normal con un paciente que probablemente tenía epilepsia del lóbulo temporal complicada, con algunos episodios disociativos. Los resultados de sus estudios llegarían en una semana. Estaba seguro de que encontraríamos alguna anomalía en el electroencefalograma, quizás alguna cicatriz microscópica en el lóbulo temporal que explicara todos sus síntomas. Prescribiríamos carbamazepina o levetiracetam, ajustaríamos las dosis según su respuesta, y en unos meses sería solo otro caso exitoso en mi historial. Qué equivocado estaba. Los estudios que llegaron la siguiente semana no solo no resolvieron el misterio de Alejandro Morales, lo profundizaron de maneras que desafiaban todo lo que creía saber sobre neurología, sobre medicina y sobre la naturaleza misma de la realidad. Pero esa parte de la historia tendrá que esperar, porque antes de continuar, necesito que entiendan que hasta ese momento, yo seguía siendo el doctor Eduardo Hernández que había sido durante 25 años, un médico racional, metódico, convencido de que la ciencia tenía respuestas para todo. Lo que estaba por descubrir cambiaría esa certeza para siempre.
Los resultados llegaron exactamente una semana después, un martes por la mañana. María José entró a mi consulta con el sobre manila que contenía los estudios de Alejandro Morales. Recuerdo que estaba terminando de revisar el expediente de una paciente con esclerosis múltiple cuando me entregó los documentos. «Doctor, aquí están los estudios del señor Morales», me dijo. «¿Quiere que programe su cita de seguimiento?» «Déjeme revisar primero los resultados», le respondí mientras abría el sobre. Después le confirmó. Lo primero que revisé fue el electroencefalograma. Esperaba encontrar algún patrón anormal. Descargas epileptiformes en el lóbulo temporal, algo que explicara los episodios que había descrito Alejandro. Pero el EEG era completamente normal. Revisé cada derivación, cada segmento de la grabación de 24 horas. Nada, ni la más mínima anomalía. Fruncí el ceño y pasé a la resonancia magnética. Aquí seguramente encontraría algo. Una pequeña lesión, una cicatriz, algún signo de esclerosis temporal. Pero cuando abrí las imágenes en mi computadora, me quedé completamente desconcertado. El cerebro de Alejandro Morales era anatómicamente perfecto. Cada estructura estaba en su lugar exacto, sin signos de atrofia, lesiones, tumores o malformaciones. Era literalmente uno de los cerebros más normales que había visto en mi carrera. Los análisis de sangre tampoco mostraron nada fuera de lo común. Función hepática normal, función renal normal, electrolitos balanceados, niveles de glucosa apropiados. Incluso había pedido una prueba toxicológica amplia que resultó completamente negativa. Me recargué en mi silla, perplejo. En mis 25 años de experiencia, había visto muchos casos donde los estudios iniciales no revelaban la causa de los síntomas neurológicos, pero usualmente había alguna pista, algún indicio que sugiriera la dirección correcta para investigaciones adicionales. Este caso era diferente. Tenía síntomas neurológicos claros y definidos, pero absolutamente ningún correlato orgánico que los explicara. Decidí llamar a Alejandro para programar su cita de seguimiento. Marqué el número que había proporcionado, pero después de varios tonos una voz femenina contestó. «Bueno, buenos días. Busco al señor Alejandro Morales. Habla el doctor Hernández del Hospital General». Hubo una pausa larga antes de que la mujer respondiera. «Doctor, soy Laura, la esposa de Alejandro. ¿Podríamos hablar? Han pasado cosas muy extrañas desde su consulta». Algo en su tono me alertó inmediatamente. «Por supuesto, señora, ¿qué tipo de cosas? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Podríamos venir hoy mismo? Es urgente, doctor». Revisé mi agenda. Tenía un espacio libre a las 4:30 p.m. «¿Pueden venir esta tarde? ¿Está bien el señor Morales?» «Físicamente sí, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Por favor, doctor, necesitamos verlo hoy». Esa tarde, cuando Alejandro y Laura entraron a mi consulta, noté inmediatamente que algo había cambiado. Alejandro se veía más delgado, con ojeras profundas y una palidez que no había estado presente en nuestra primera cita. Laura, una mujer de aproximadamente 30 años, con cabello castaño y ojos verdes claramente angustiados, parecía exhausta. «Doctor, gracias por recibirnos tan rápido», dijo Laura mientras tomaban asiento. «No sabemos qué hacer. Cuéntenme qué ha pasado», les dije preparando mi libreta para tomar notas. Laura miró a su esposo, quien permanecía sentado con la mirada fija en sus manos. «Desde que fuimos con usted, los episodios han empeorado muchísimo. Ahora son diarios, y duran horas». «¿Horas? Ayer duró desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche», continuó Laura. «Pero lo más aterrador es lo que hace durante esos episodios. Explíqueme. Ya no se queda inmóvil como antes. Ahora, camina, habla, interactúa, pero no es él. Es como si fuera una persona completamente diferente». Miré a Alejandro, quien seguía sin levantar la vista. «Señor Morales, ¿recuerda algo de estos episodios?» Levantó la cabeza lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí nuevamente esa sensación inquietante que había experimentado en nuestra primera consulta. «No, doctor. Es como si esas horas no existieran para mí, pero después encuentro cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Notas escritas con mi letra, pero diciendo cosas que yo nunca diría. Dibujos que yo no recuerdo haber hecho,
Y se detuvo y miró a su esposa. Continúe. Laura tomó la palabra. Doctor, antier encontramos en su escritorio unas hojas con dibujos muy detallados de personas que no conocemos, pero no eran dibujos normales. Eran como retratos perfectos, con un nivel de detalle que Alejandro nunca ha podido hacer. Él no sabe dibujar, doctor. Esto era nuevo para mí. ¿Trajeron esos dibujos? Laura abrió su bolsa y sacó una carpeta. Aquí están algunos. Cuando vi los dibujos sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Eran efectivamente retratos increíblemente detallados y realistas. Pero no era solo la calidad artística lo que me perturbó. Era la expresión en los rostros dibujados. Cada uno mostraba una mirada de terror absoluto, como si estuvieran viendo algo horrorizante fuera del papel. ¿Reconocen a algunas de estas personas? Pregunté mientras examinaba los dibujos. No, a ninguna, respondió Laura. Pero hay algo más, doctor. Ayer durante uno de sus episodios empezó a hablar en un idioma que ninguno de nosotros reconoció. ¿Podrían describirme cómo sonaba? Lo grabé en mi teléfono, dijo Laura, sacando su celular. Pensé que podría ser importante. Reprodujo la grabación. Lo que escuché me dejó completamente sin palabras. Era efectivamente la voz de Alejandro, pero hablaba en lo que sonaba como un idioma completamente estructurado que no pude identificar. No eran palabras sin sentido o glosolalia. Era claramente un lenguaje con sintaxis y gramática definidas, pero absolutamente desconocido para mí. ¿Por cuánto tiempo habló así? Como por 20 minutos, respondió Laura. Y lo más extraño es que parecía estar teniendo una conversación con alguien, como si hubiera otra persona ahí, pero estaba completamente solo. Revisé mentalmente todo lo que sabía sobre trastornos neurológicos que pudieran explicar estos síntomas. La xenoglosia, la capacidad de hablar idiomas no aprendidos, era reportada en casos extremadamente raros de epilepsia del lóbulo temporal, pero siempre había algún antecedente de exposición previa al idioma. Los dibujos podrían explicarse por un síndrome del sabio adquirido, pero usualmente esto ocurría después de lesiones cerebrales específicas, y los estudios de Alejandro eran normales. Señor Morales, le dije, necesito hacerle algunas preguntas directas. ¿Ha estudiado alguna vez idiomas extranjeros? ¿Ha tomado clases de dibujo? ¿Hay algo en su historial que pudiera explicar estas habilidades? No, doctor. Estudié sistemas computacionales. Solo hablo español. Nunca he podido dibujar ni una caricatura decente. Decidí proceder con un examen neurológico más detallado. Sus reflejos seguían siendo normales, su coordinación intacta, sus funciones cognitivas aparentemente preservadas. Pero cuando le pedí que dibujara un cubo simple, una prueba básica de función visoespacial, su mano empezó a moverse de manera fluida y precisa, creando un dibujo con perspectiva perfecta y sombreado sofisticado. Señor Morales, ¿se da cuenta de lo que acaba de dibujar? Miró el papel con expresión confundida. No, yo no sabía que podía hacer esto. En ese momento, algo extraño comenzó a suceder. Los ojos de Alejandro empezaron a cambiar, no físicamente, sino en su expresión. Era como si estuviera perdiendo el enfoque, pero al mismo tiempo, como si algo más estuviera tomando control. Sus pupilas se dilataron ligeramente, y su respiración se volvió más lenta y profunda. «¿Alejandro?», dijo Laura, con voz nerviosa. Él no respondió. En cambio, tomó la pluma que yo había usado para el examen neurológico y comenzó a escribir en el reverso del papel donde había dibujado el cubo. Su escritura era rápida y fluida, pero cuando terminó y miré lo que había escrito, sentí que se me helaba la sangre. Había escrito, en una caligrafía perfecta y elegante, que no se parecía en nada a su letra normal. El doctor no entiende lo que está viendo, porque su ciencia es demasiado pequeña para la verdad. Laura me miró con terror. Doctor, él no escribió eso conscientemente. Mírelo. Efectivamente, Alejandro parecía estar en una especie de trance, con la mirada perdida y la respiración pausada. Pero después de unos minutos, parpadeó varias veces y regresó a la normalidad. ¿Qué pasó?, preguntó, mirando confundido el papel en sus manos. ¿Yo escribí esto? Lo que había presenciado desafiaba toda mi comprensión médica. No era epilepsia.
No había movimientos involuntarios. No había la típica confusión postictal. No era un trastorno psiquiátrico disociativo típico. La transición había sido demasiado fluida, demasiado controlada. Era algo que simplemente no encajaba en ninguna categoría diagnóstica que conociera. Necesito consultar con algunos colegas, les dije, tratando de mantener mi voz profesional a pesar de la inquietud que sentía. Mientras tanto, quiero que documenten todo lo que suceda. Graben videos si es posible. Guarden cualquier cosa que escriba o dibuje durante estos episodios. ¿Cree que pueda ser peligroso?, preguntó Laura. Era una pregunta que no podía responder honestamente. No he visto indicios de que vaya a lastimarse a sí mismo o a otros, pero manténganme informado de cualquier cambio. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en mi consulta mucho después de mi horario habitual, investigando en bases de datos médicas, revisando literatura sobre trastornos raros, buscando cualquier caso similar que pudiera darme una pista sobre lo que estaba enfrentando. No encontré nada. Por primera vez en mi carrera me enfrentaba a algo que no podía explicar, diagnosticar o categorizar. Un paciente con síntomas neurológicos claros pero sin ningún correlato orgánico, manifestando habilidades que no había tenido antes y comportamientos que sugerían la presencia de algo más. Llamé al doctor Ramírez, mi antiguo mentor, aunque ya estaba retirado. Le describí el caso sin mencionar nombres, esperando que su experiencia pudiera iluminar algo que yo estaba pasando por alto. Eduardo, me dijo después de escuchar toda la descripción, en 40 años de neurología, he aprendido que cuando todos los estudios son normales pero los síntomas son claros, usualmente significa que estamos viendo algo nuevo, algo que la medicina aún no entiende completamente. No te obsesiones con encontrar una explicación inmediata. Observa, documenta, mantén la mente abierta. Pero ¿cómo explico lo de los idiomas desconocidos, los dibujos? No lo expliques todavía. Primero entiéndelo. Esa noche, cuando llegué a casa, Carmen notó inmediatamente mi estado de ánimo. ¿Qué te pasa? Te ves muy preocupado. Tengo un paciente con síntomas que no puedo explicar, le dije. Es frustrante. ¿Has considerado que quizás necesita ayuda psiquiátrica en lugar de neurológica? Era una pregunta válida, pero algo me decía que este caso iba más allá de lo que la psiquiatría convencional podría abordar. Había algo en los ojos de Alejandro durante esos momentos de transición, algo en la precisión de sus dibujos y en la fluidez de ese idioma desconocido que sugería que estábamos lidiando con algo fundamentalmente diferente. Esa noche, tuve el primer sueño extraño relacionado con el caso. Soñé que estaba en mi consulta, pero Alejandro no estaba solo. Había otras figuras sentadas en las sillas, todas con los rostros que había dibujado, todas mirándome con esa expresión de terror que había visto en los retratos. Y en el sueño, una voz que no era de Alejandro pero que salía de su boca me decía: «Doctor, usted está a punto de entender que hay más cosas en el cerebro humano de las que su medicina puede explicar». Desperté con el corazón acelerado, empapado en sudor. Era la primera vez en años que un caso médico interfería con mi sueño de manera tan intensa. No tenía manera de saber que este era solo el comienzo, que lo que había presenciado hasta ahora era apenas la punta de un iceberg que desafiaría no solo mi comprensión médica, sino mi comprensión de la realidad misma. Al día siguiente, Alejandro Morales me llamaría con una urgencia en su voz que nunca había escuchado antes, para contarme algo que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre lo que significa ser humano. El teléfono sonó a las 6:47 a.m. del viernes 22 de octubre de 2021. Recuerdo la hora exacta porque me despertó de un sueño profundo, el primero que había logrado tener sin pesadillas en toda esa semana. Era Alejandro, pero su voz sonaba diferente, más aguda, más joven, como la de un niño asustado. «Doctor Hernández, necesito verlo hoy. Por favor, es urgente». «¿Qué sucede, Alejandro?», pregunté, todavía adormilado. «Anoche pasó algo que cambió todo. Ya sé lo que me está pasando, y es mucho peor de lo que pensábamos». Su respiración era agitada, entrecortada. «Doctor, no estoy loco. Lo que tengo no está en sus libros de medicina». Me senté en la cama, completamente despierto. Carmen se removió a mi lado pero no despertó. «Tranquilo, Alejandro. Cuénteme con calma».
No puedo hablar por teléfono. Tengo miedo de que ellos me escuchen. ¿Puede recibirme temprano? Antes de que empiecen sus consultas normales. El pánico en su voz era real. Vengan a las 7:30. Estaré esperándolos. No, doctor. Laura no puede venir. Ella no puede saber lo que descubrí anoche. Tiene que prometerme que no le dirá nada de lo que le voy a contar. Esa petición me inquietó profundamente. Alejandro, como médico, no puedo prometerte ocultarle información médica relevante a tu esposa. Esto va más allá de lo médico, doctor. Si Laura supiera la verdad, no podría vivir con ello. Ya bastante la he hecho sufrir. Llegué al hospital 1 hora antes de lo habitual. Los pasillos estaban casi vacíos, iluminados únicamente por las luces de emergencia, que creaban sombras largas y extrañas sobre el mármol. El silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido lejano de las máquinas y el eco ocasional de pasos de alguna enfermera en el turno nocturno. Cuando Alejandro llegó a mi consulta, inmediatamente noté que había cambiado. Su postura era diferente, más erguida, más controlada. Sus ojos ya no mostraban confusión. En cambio, había en ellos una claridad inquietante, como si hubiera alcanzado una comprensión terrible sobre su situación. Gracias por recibirme tan temprano, doctor, me dijo mientras se sentaba. Su voz había recuperado su tono normal, pero había algo en su manera de hablar que me puso nervioso. Una precisión en la elección de palabras que no había mostrado antes. Cuénteme qué descubrió anoche. Alejandro se recargó en la silla y me miró directamente a los ojos. Doctor, ¿usted cree en la existencia del alma? La pregunta me tomó completamente desprevenido. Alejandro, soy un hombre de ciencia. Mi trabajo se basa en evidencia observable y medible. Esa es exactamente la razón por la que no puede entender lo que me está pasando. Me respondió. Su ciencia asume que la conciencia es producto del cerebro, que somos únicamente la actividad eléctrica y química de nuestras neuronas. Los estudios neurológicos efectivamente demuestran que la conciencia emerge de la actividad cerebral. Le dije, sintiendo que la conversación se dirigía hacia territorio incómodo. ¿Y qué pasa si está equivocado? ¿Qué pasa si el cerebro no genera conciencia, sino que simplemente la recibe, como una radio recibe señales que existen independientemente del aparato? Me quedé en silencio, no sabiendo exactamente cómo responder. Alejandro continuó. Anoche, durante uno de mis episodios, no perdí la conciencia como las otras veces. Me quedé consciente, pero como observador. Pude ver y escuchar todo lo que pasaba, pero no tenía control de mi cuerpo. Eso podría explicarse por... No, doctor, me interrumpió. Déjeme terminar. Mi cuerpo estaba siendo controlado por alguien más. Alguien que conocía cosas que yo nunca he sabido, que hablaba idiomas que yo nunca he aprendido, que podía dibujar con una habilidad que yo nunca he tenido. Alejandro, los trastornos disociativos pueden crear la sensación de que no es un trastorno, exclamó, levantándose abruptamente de su silla. Durante ese episodio, la persona que controlaba mi cuerpo me habló directamente, dentro de mi mente. Me explicó lo que estaba pasando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué te dijo? Alejandro volvió a sentarse, pero ahora temblaba ligeramente. Me dijo que mi cerebro había desarrollado la capacidad de sintonizar frecuencias de conciencia que normalmente están bloqueadas. Como si hubiera cambiado de estación en una radio y ahora pudiera escuchar transmisiones de otros lugares. ¿Otros lugares? Conciencias de personas que ya no están vivas, doctor. Las personas que he estado dibujando son reales. Existieron. Y sus conciencias de alguna manera están tratando de comunicarse a través de mí. La racionalidad médica en mí se rebeló contra lo que estaba escuchando. Alejandro, lo que describes no tiene base científica. La muerte cerebral significa el cese de toda actividad neuronal. No puede haber conciencia sin función cerebral. Entonces explíqueme esto, me dijo sacando una hoja de papel doblada de su bolsillo. Anoche escribí esto durante mi episodio. Desdoblé el papel y leí lo que estaba escrito con esa caligrafía elegante que no era la suya. María Elena Castillo, nacida el 15 de marzo de 1987, murió en accidente automovilístico en Periférico Sur el 8 de junio de 2019. Tenía una hija llamada Sofía de 3 años.
Su último pensamiento fue preguntar quién cuidaría a su bebé. Miré a Alejandro con incredulidad. ¿De dónde sacaste esta información? No la saqué de ningún lado, doctor. Esa mujer me lo dijo mientras controlaba mi cuerpo y me pidió que le diera un mensaje a su familia. Alejandro, esto es fácil de verificar, me interrumpió. Busque en los registros de accidentes de tránsito de junio de 2019. ¿María Elena Castillo existe o existió? Me quedé en silencio por varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Como científico, mi instinto era descartar toda esta información como delirios elaborados o confabulaciones psiquiátricas. Pero la precisión de los detalles, la consistencia de la narrativa, y sobre todo la transformación evidente en las capacidades de Alejandro, me hacían dudar. Suponiendo que tuvieras razón, le dije finalmente, ¿por qué te está pasando esto a ti? Esa fue mi primera pregunta también. Según lo que me explicaron, hay ciertas personas que nacen con esta capacidad latente. Normalmente permanece dormida toda la vida, pero puede activarse por trauma, estrés extremo, o a veces sin razón aparente. ¿Te explicaron quiénes son ellos? Alejandro se puso pálido. Son muchos, doctor. Conciencias de personas que murieron en circunstancias traumáticas, que no pudieron seguir adelante como se supone que deberían. Están atrapados en una especie de limbo, y pueden comunicarse con personas como yo que tenemos esta sensibilidad. ¿Y los dolores de cabeza? Son como interferencia. Imagine que su cerebro es una radio que siempre ha estado sintonizada en una sola estación. De repente comienza a captar docenas de estaciones al mismo tiempo. El dolor es el resultado de esa sobrecarga. Tomé notas furiosamente, tratando de procesar toda esta información desde una perspectiva médica. ¿Te han dicho cómo detener esto? No se puede detener, doctor, solo se puede aprender a controlarlo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Cada vez que permito que una de estas conciencias use mi cuerpo, me debilito un poco más. Es como si estuviera prestando mi energía vital. Y hay una en particular que es diferente a las demás. ¿En qué sentido? Alejandro me miró con una expresión de terror absoluto. No es humana, doctor. O si lo fue alguna vez, hace mucho tiempo que dejó de serlo. Es antigua, poderosa, y está tratando de tomar control permanente de mi cuerpo. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué quiere? Regresar al mundo físico. Ha estado atrapada en ese lugar entre la vida y la muerte durante siglos, observando, aprendiendo, volviéndose más fuerte. Y ahora ha encontrado la manera de regresar a través de personas como yo. Alejandro, lo que describes suena a locura. Lo sé. Yo también pensé eso al principio. Pero anoche, cuando esa entidad tomó control de mi cuerpo, supe cosas que nunca había sabido. Hablé en latín clásico, dibujé mapas de lugares que nunca he visitado, escribí fórmulas matemáticas que están más allá de mi comprensión. Sacó más papeles de su bolsillo. Mire esto. Los papeles contenían ecuaciones complejas, diagramas geométricos intrincados, y texto en lo que parecía ser latín medieval. Todo ejecutado con una precisión y conocimiento que claramente excedía las capacidades educativas de Alejandro. Doctor, esa entidad me mostró visiones de lo que planea hacer una vez que tome control completo. Ve a la humanidad como insectos, plagas que han infestado un mundo que considera suyo. ¿Y tú puedes detenerla? No lo sé, pero cada día que pasa, se vuelve más fuerte. Anoche logró mantener el control por 4 horas seguidas. Esta mañana, cuando desperté, encontré esto. Me mostró su mano derecha. En la palma había una marca que no había estado ahí en nuestras consultas anteriores. Una especie de símbolo quemado en la piel, como una cicatriz fresca pero sin signos de inflamación. ¿Te duele? No físicamente, pero puedo sentir que es como una marca de propiedad, como si me estuviera reclamando. Examiné la marca con una lupa. Era perfectamente simétrica, con líneas precisas que formaban un patrón que no reconocí. No parecía hecha por ningún instrumento físico. Era como si hubiera aparecido desde el interior de la piel hacia afuera. Alejandro, necesito ser honesto contigo. Todo lo que me has contado va contra todo lo que he aprendido en 25 años de práctica médica.
pero tampoco puedo explicar los cambios en tus capacidades, ni esta marca, ni los resultados de tus estudios. Entonces, ¿me cree? Era la pregunta más difícil que me habían hecho en mi carrera. No sé qué creer, pero sé que algo está pasándote que está fuera de mi área de experiencia. ¿Me va a referir con un psiquiatra? ¿Crees que te ayudaría? No, doctor. Los medicamentos psiquiátricos no pueden bloquear lo que está pasando. De hecho, creo que podrían empeorar las cosas al debilitar mis defensas mentales. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente, Alejandro habló. Doctor, hay algo más que necesita saber. Esa entidad sabe quién es usted. ¿Qué quiere decir? Conoce su nombre, sabe dónde vive, conoce a su familia. Anoche, cuando tenía control de mi cuerpo, escribió algo dirigido específicamente a usted. Sacó una última hoja de papel, con caligrafía completamente diferente a todas las anteriores, más arcaica, más elaborada. Había un mensaje escrito en español perfecto. Doctor Eduardo Hernández. Su ciencia es un juguete comparada con las fuerzas que están despertando. Este hombre me servirá como puerta de entrada, pero no será el único. Su mundo está a punto de recordar que existen poderes más antiguos que sus hospitales y sus medicinas. Usted ha sido elegido como testigo. Observe y aprenda, o comparta el destino de aquellos que se interponen en mi camino. Mis manos temblaron al leer el mensaje. ¿Cuándo escribiste esto? Yo no lo escribí, doctor. Y lo peor es que cuando esa entidad tenía control, conocía detalles sobre usted que yo nunca le he contado a nadie. Sabía que su padre vendía flores, que su primer paciente fue una niña con epilepsia, que tiene una cicatriz en el brazo izquierdo de cuando se cayó de una bicicleta a los 7 años. Efectivamente, tenía una cicatriz en el brazo izquierdo por ese accidente de la infancia. Era algo que muy pocas personas sabían, y definitivamente no era información que hubiera compartido con Alejandro. ¿Qué quiere de mí? No lo sé completamente, pero creo que quiere que usted documente lo que está pasando, que sea testigo de su regreso. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi consulta, mirando el tráfico matutino en eje central. Todo se veía normal. Personas caminando hacia sus trabajos, vendedores ambulantes preparando sus puestos, la vida cotidiana de la Ciudad de México fluyendo como siempre. Pero después de la conversación con Alejandro, ese mundo familiar parecía frágil, como si fuera una fachada que podría colapsar en cualquier momento. Alejandro, independientemente de si acepto o no tu explicación sobre entidades y conciencias desencarnadas, está claro que necesitas ayuda. Tu condición está progresando y podría ser peligrosa. ¿Peligrosa para quién, doctor? Para ti, para tu familia, posiblemente para otros. Tiene razón, por eso quiero que haga algo por mí. ¿Qué? Si pierdo completamente el control, si esa entidad toma posesión permanente de mi cuerpo, quiero que me interne en una institución psiquiátrica. Dígales que tengo esquizofrenia, trastorno bipolar, lo que sea necesario para mantenerme aislado. Alejandro, prométamelo, doctor. No puede permitir que esa cosa ande suelta en el mundo usando mi cuerpo. Prefiero pasar el resto de mi vida sedado en un hospital psiquiátrico que ser el instrumento para algo horrible. La desesperación en su voz era desgarradora. No creo que lleguemos a eso. ¿De verdad? Mírme, doctor. Hace 3 semanas era un programador normal con una vida normal. Ahora puedo hablar idiomas muertos, dibujar como un maestro renacentista. Y tengo una entidad milenaria tratando de robar mi cuerpo. ¿Qué tan peor cree que puede ponerse? No tenía respuesta para esa pregunta. Hay algo más, continuó Alejandro. Esa entidad me mostró que no soy el único. Hay otras personas como yo despertando alrededor del mundo. Es como si algo hubiera cambiado recientemente, como si una barrera que mantenía separados nuestros mundos se hubiera debilitado. ¿Te dijo qué causó ese cambio? No claramente, pero tuve la impresión de que tiene que ver con la cantidad de trauma colectivo que ha experimentado la humanidad recientemente. La pandemia, las guerras, el cambio climático, como si todo ese sufrimiento hubiera creado grietas en la realidad. Esa explicación, por fantástica que sonara, tenía una lógica perturbadora. Los últimos años habían sido extraordinariamente difíciles para la humanidad entera. Doctor,
Quiero pedirle un último favor. Dime, investigue a María Elena Castillo, el accidente del 8 de junio de 2019 en Periférico Sur. Si encuentra que los detalles coinciden con lo que escribí, entonces sabrá que no estoy loco. Y si no me encuentra muerto o desaparecido en los próximos días, será porque esa entidad logró lo que quería. No hables así. Es la realidad, doctor. Siento que estoy perdiendo la batalla. Cada día tengo menos control, menos tiempo donde soy realmente yo mismo. Y cuando esa cosa toma control, puedo sentir su odio hacia todo lo humano. Es un odio tan puro y antiguo que me quema desde adentro. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. Doctor, una cosa más. Si lo que me está pasando es real, si realmente existen conciencias que sobreviven la muerte física, entonces todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte, el propósito de nuestra existencia, todo está equivocado. ¿Está preparado para esa posibilidad? Después de que se fue, me quedé en mi consulta durante horas, incapaz de concentrarme en mis otros pacientes. Cancelé todas mis citas de ese día y me dediqué a investigar los detalles que Alejandro había mencionado. Lo que encontré me cambió para siempre. María Elena Castillo efectivamente había muerto en un accidente automovilístico el 8 de junio de 2019 en Periférico Sur. Tenía 32 años, no 31 como había escrito Alejandro, pero lo suficientemente cerca para ser inquietante. Había dejado una hija huérfana. Los detalles del accidente coincidían en un 90% con la información que Alejandro había proporcionado. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude comer. Carmen me preguntó qué me pasaba, pero ¿cómo le explico a mi esposa que posiblemente todo lo que creía saber sobre la realidad estaba equivocado? ¿Cómo le digo que tal vez la muerte no es el final? ¿Que tal vez existen fuerzas en el universo que van más allá de nuestra comprensión científica? Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro no contestó mis llamadas. Su esposa Laura me contactó una vez para decirme que había desaparecido, que había salido de casa una noche y no había regresado. La policía lo clasificó como un caso de adulto desaparecido voluntariamente. Nunca más supe de él, pero 3 meses después comencé a tener sueños. Sueños donde Alejandro me visitaba, pero no era realmente él. Era algo usando su forma, algo con esos ojos cambiantes que había visto en mi consulta, pero amplificados 1000 veces. Y en esos sueños, me decía que lo que había comenzado con él era solo el principio. Empecé a investigar casos similares alrededor del mundo. Encontré reportes de médicos en diferentes países describiendo pacientes con síntomas neurológicos inexplicables, cambios súbitos en capacidades, conocimientos que no deberían tener, siempre con estudios médicos completamente normales. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi carrera. Renuncié al hospital. Les dije a mis superiores que necesitaba un descanso por estrés, pero la verdad era que ya no podía ejercer la medicina con la misma confianza de antes. ¿Cómo puede uno diagnosticar y tratar enfermedades cuando ha visto evidencia de que nuestro entendimiento de la conciencia humana es fundamentalmente incompleto? Carmen nunca entendió completamente mi decisión. Mis hijos pensaron que había tenido una crisis de mediana edad. Mis colegas asumieron que el estrés de la pandemia finalmente me había vencido. Solo yo sabía la verdad. Había visto algo que destruía los fundamentos mismos de mi identidad profesional. Ahora, 3 años después, vivo con la certeza de que Alejandro Morales me mostró un aspecto de la realidad que la ciencia médica no está preparada para enfrentar. Cada noche, antes de dormir, me pregunto si mañana será el día en que más personas como él empiecen a manifestar estas habilidades. Me pregunto si la barrera entre nuestro mundo y el otro lugar se seguirá debilitando. Y me pregunto si aquella entidad antigua finalmente encontró la manera de regresar a nuestro mundo. Por eso escribo estas líneas, no como un médico buscando entendimiento científico, sino como un testigo de algo que desafía todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Si están leyendo esto y han experimentado algo similar, no están locos. Si son médicos y se enfrentan a casos que no pueden explicar con la ciencia convencional, mantengan la mente abierta, porque lo que Alejandro me enseñó
es que el cerebro humano puede ser mucho más de lo que pensamos. No solo un órgano que genera conciencia, sino una antena capaz de sintonizar frecuencias que normalmente están más allá de nuestro alcance. Y algunas de esas frecuencias transmiten cosas que tal vez sea mejor dejar sin sintonizar. Esta es mi confesión, mi advertencia y mi testimonio. El caso más inexplicable de mi carrera como neurólogo no solo terminó con mi práctica médica, cambió mi comprensión fundamental de lo que significa estar vivo, estar consciente y estar humano. Aún me persigue en mis pesadillas. Y tengo la terrible sospecha de que siempre lo hará. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que existen aspectos de la conciencia humana que la ciencia médica aún no comprende completamente? Me encantaría leer sus comentarios sobre este caso tan perturbador del Dr. Hernández. Si esta narración los mantuvo en suspenso desde el primer capítulo hasta el final, no olviden dar like al video y suscribirse al canal para más historias inquietantes basadas en testimonios reales. Compartan sus propias experiencias inexplicables en los comentarios. Nunca sabemos qué misterios pueden estar viviendo entre nosotros. Nos vemos en la próxima historia que desafiará todo lo que creían saber sobre la realidad.